Yo deseaba que mi amigo David Christian viniera por acá, por Houston, porque nos conocimos, él y yo, hace como 33 años, ¿no? Bueno, el 84 o el 83 que empezamos ahí. Empezamos desde el 83, ¿verdad? Entonces fueron más años, 34 años. Fuimos juntos a la escuela bíblica y Dios desarrolló una hermosa amistad desde aquel tiempo. Él y su esposa Gary han vivido en Michigan todo este tiempo, ¿verdad? Muy frío allá, nada parecido acá. Lindo, claro, yo sé. Pero acá en Houston disfrutamos el calor, aunque no lo crean. Y la humedad. Y la humedad, eso sobre todas las cosas. Fue un placer grande hace unos meses que me expresó David que iba a pasar por acá, por Houston, y le dije, oye, qué bendición, porque fíjese, David Christian es un americano, es un gringo, diría Mark, pero él aprendió español con tal de ministrarnos a nosotros los hispanos la palabra del Señor. Y eso, démosle un aplauso al Señor. Eso es grande. Que Dios ponga eso en el corazón de alguien para poder ministrar, eso es mucha bendición. Y David, Pastor David, estuvo con nosotros. Algunos de ustedes me han oído contar la historia de la iglesia, de cómo mi esposa y yo empezamos esta iglesia desde cero en el garage de nuestra casa, y ahí empezamos a predicar. Y David estuvo en ese garage, no sé si te recuerdas, David? Un lugarcito chiquito, pero ahí predicábamos la palabra del Señor, y es increíble que después de tantos años, y aquí estamos, y aquí está David. Así que yo quiero que le dé un aplauso fuerte a Dios para recibir a nuestros hermanos que les van a poner una palabra de Dios. Bienvenidos. Pastor David, un placer. Bienvenido. Gracias, Pastor Santiago. Amén. Deja ver si está prendido. ¿Tenemos volumen? Muy bien. Ok. Gracias. Estamos encendidos. Muy bien. Pues en el mes de marzo del año presente, en el día 5, que era un domingo, una mujer de 36 años en la ciudad de Seattle, Washington, estuvo en su rutina de correr 10 millas cada día, todo en un parque que se llama el Golden Gardens en la ciudad de Seattle. Y esta mujer de 36 años estuvo en la cuarta milla de su costumbre de correr 10 millas y entró en el baño público que estuvo en el parque, y cuando estaba terminando y lavándose las manos, sintió algo detrás de ella y volteó y vio a un hombre que le asaltó y que le golpeó y le llevó al suelo y comenzó a debilitarle y herirle, y ella, bajo los golpes y todo, se sentía ponerse casi inconsciente, casi estaba perdiendo la conciencia. Pero en ese momento de ella sentir mucho peligro y no saber qué le iba a pasar, se acordó de unas palabras en su mente que había aprendido de un entrenador. Y ese entrenador dijo: en el momento de un asalto, acuérdate de 4 cosas. Número 1, confía en tu intuición. Número 2, estés ruidoso, o sea, haz mucho ruido. Y número 3, responde inmediatamente
Y número 4, usa tus lugares duros para atacar lugares suaves del otro que le está asaltando. 4 cosas. Pero lo que quiero que mire es que ella estaba poniéndose inconsciente bajo los golpes, pero se acordó de unas palabras. Y ella recibió como una nueva energía. Y comenzó a golpear lugares suaves de ese hombre así en inglés lo llamamos templo, pero es el lugar de la cabeza. Y también usaba sus uñas para como rasgar los ojos del hombre. Y comenzó a ganar, y comenzó a superar la situación. Todo porque se acordó de unas palabras. Y él lo había llevado adentro de uno de esos, ¿cómo se dice? Caseta de baño. Y ella como que se empujó para salir de ahí. Y salió del baño. Y tuvo un mosquetón. Y usó el mosquetón para asegurar la puerta del baño, encerrando el hombre adentro y no pudo salir. Gloria a Dios. Eso sucedió este año, en marzo. ¿Cómo aprendió esas palabras? Bueno, es porque su empleador, donde ella trabajaba, invitó a un entrenador a venir al lugar de trabajo y ofrecer una clase de 2 horas, nada más. Ella dijo, pues, yo quiero tomar esa clase. Tomó la clase, tal vez pensando que nunca lo iba a necesitar, pero por si acaso. Eso era nada más unos meses antes. Y en ese momento, las palabras del entrenador se le vino de regreso, de memoria. Ahora, ustedes digan conmigo las palabras del entrenador. Las palabras del entrenador. ¿Okay? Nosotros tenemos un entrenador. Ese entrenador se llama Jordán Giarratano, un nombre italiano, un apellido italiano. Ella salió en las noticias en la televisión 2 días después. La entrevistaron en el programa que se llama Good Morning America. Y también entrevistaron al entrenador Jordán. Él, a la edad de 16 años, ganó su cinturón negro y ha estado entrenando a otros desde aquel entonces en la autodefensa. Y él abrió su propio negocio que se llama Fighting Chance Seattle hace como 7 años. Y él aceptó la invitación de ir a su empleador y dar esa clase de 2 horas. Y Kelly, la mujer se llama Kelly, tomó la clase. Y lo que quiero que ustedes vean es que ella se acordó de unas palabras. Y esas palabras hicieron mucha diferencia en su vida. Amén. Ustedes pueden imaginar cuánta diferencia hicieron esas palabras. Las palabras que ella escuchó después de varios meses se le regresaron en un momento que las necesitó urgentemente. Gloria a Dios. Y cuanto más es este principio la verdad acerca de nosotros, los discípulos de Jesucristo, cuando las palabras que a nosotros se nos acuerdan son las palabras del Señor de señores. Amén. Cuanto más el Espíritu Santo, porque el ejemplo que les di es un ejemplo de la vida secular. Esa historia no habla nada de Cristo, nada de Dios. Pero tenemos algo mucho más poderoso, mucho más beneficioso.
quiero hablarles a ustedes hoy acerca de su actitud hacia la palabra de Dios. Porque hoy en día, creo que el Señor me ha mostrado, tal vez no tanto en la comunidad hispana como en la comunidad y la cultura blanca, pero de todos modos, creo que el Señor quiere que nosotros veamos cuál es nuestra actitud hacia su palabra, la Biblia, ¿verdad? Dios a mí siempre me acuerda de la importancia de su palabra y que no debo de tomar su palabra ligeramente. No echar atrás su palabra, no arguir con su palabra, no discutir con su palabra, sino creerla, recibirla y permitir que cambie mi vida. Amén. Gloria a Dios. Dios nos enseña que su palabra es santa y es poderosa. Pero también Jesucristo dijo que su palabra es comida. No solo por pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Es alimento. Sí. Y vamos a ver hoy cómo podemos beneficiar de la palabra de Dios como comida. Para Dios su palabra es importante. Dios pone valor en su palabra. Dice en Jeremías 1:2, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, para Dios su palabra es importante. También la Biblia nos amonesta de que no debemos quitar o añadir a su palabra. Dice en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, para Dios su palabra tiene valor. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estamos viendo que para Dios su palabra importa. También Él quiere que para nosotros su palabra importe. Su palabra importaba para María, la madre de Jesús. Cuando ella todavía estaba embarazada con Jesús, nuestro Señor, unos ángeles le hablaron a ella. Y dice que María, en Lucas 2:19, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, para María, la palabra de Dios fue muy importante. Y siempre pensaba en su palabra. El salmista David el rey escribió en Salmos 119, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. En Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso refleja una actitud piadosa hacia la palabra de Dios. Dios quiere que veamos nosotros que su palabra tiene poder. Eclesiastés 8:4 dice, pues la palabra del rey es con potestad. Y la Biblia es la palabra de un rey. Y si recibimos su palabra, estamos recibiendo la palabra de un rey. También en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, Dios está llamándonos a hacer que su palabra sea número uno en nuestra vida. Número uno en nuestra vida. Quiero que vean en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto para mí es la definición de un discípulo. Dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién está hablando Jesús? Él está hablando no a gente que no cree en él, sino que está hablando a gente que cree en él. Y nos da un desafío a los que creemos en él. Y el desafío es esto, que permanezcamos en su palabra.
Eso para mí, si usted lee en cierta manera, eso nos indica que hay muchas personas que han creído en Jesucristo y que no permanecen en su palabra. Porque es un dicho del estudio de la lógica, que contiene la palabra sí y la palabra entonces. Para una persona que estudia la lógica, eso es un dicho de sí y entonces. Si vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces el resultado será que serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La libertad es el anhelo más profundo humano, del ser humano. Queremos la libertad. Todo tipo de libertad, no para pecar, pero hay buenos motivos para la libertad. Entonces, el desafío que Jesucristo nos hace en este versículo es que si hemos creído en Él, entonces debemos poner su palabra como número uno en nuestra vida. Amén. Más arriba de todo. Amén. Más arriba de las noticias, sí, más arriba de las filosofías, amén, más arriba de las opiniones, amén, más arriba de los pensamientos, sí, más arriba de las emociones. Sí. La palabra de Dios, número uno en todo en nuestra vida. Amén. Puede ser que por un tiempo era suficiente que nosotros asistiéramos a una iglesia donde el pastor cree la Biblia y el pastor predica la Biblia. Pero eso ya no es suficiente. Jesucristo está diciendo que cada uno que le sigue necesita hacer lo mismo que el pastor. Creer la Biblia y poner la Biblia y la palabra de Dios como número uno en su corazón. De corazón. Eso es una decisión de cada persona que ha creído en Jesucristo. Quiero felicitarles a ustedes que ya han tomado esta decisión. Dios quiere alabarles. ¿Sí? Porque han tomado una decisión de primera. Han tomado una decisión excelente. Cuando usted ha dicho, bueno, he creído en Jesucristo, ahora debo de poner su palabra como número uno en mi vida. Felicidades a ustedes. Amén. Y el resto, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque su mejor vida no es simplemente creer en Jesucristo, sino permanecer en su palabra y ver el fruto que viene en su propia vida de el creer su palabra. ¿Sabe qué es la opinión de muchos? Bueno, he creído en Jesucristo, voy para el cielo, no necesito nada más. Estoy contento. Como que si eso fuera alguna virtud. No es ninguna virtud. Es pereza. Es pereza espiritual. Jesucristo, Él no está contento con el hecho de que simplemente hemos creído en Él. Él quiere más de nosotros. Él quiere que leamos nuestra Biblia, que meditemos en su palabra, que ponemos eso como número uno en nuestra vida. Okay. Lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo, dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y también dice más adelante en versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que quiero mostrarles hoy es lo que yo llamo una equivalencia divina. Que tenerlo a Jesucristo físicamente presente o tener su palabra es completamente igual. Pastor David, eso es una tontería. ¿Cómo es posible que tener la Biblia es lo mismo que tener a Jesucristo?
Estoy leyendo mi Biblia, estoy leyendo la Biblia de ustedes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, tener su palabra es tenerlo. Amén. Siempre y cuando la creemos. Amén. Si no la creemos, pues no sirve nada la palabra de Dios. La palabra de Dios en una Biblia cerrada no hace nada. Pero cuando esa palabra está plantada en nuestro corazón y sale de nuestra boca, cambia el mundo, cambia las cosas. Y esa es la idea de Dios. Mucha gente vive una vida como lo que llamo pasiva. Bueno, lo que el Señor quiere, eso es lo que va a pasar en mi vida. No importa que yo lea mi Biblia o no la leo, no importa, porque Él es Dios y Él va a hacer lo que Él quiere. Eso no es una actitud inspirada por la palabra de Dios. Él dijo en Mateo 11, 28, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, nuestra vida es afectada por las decisiones que nosotros tomamos. Y para una persona que ya ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, su decisión más importante después es creer lo que Él escribe en la Biblia para nosotros. La equivalencia divina. Si usted tiene su Biblia y tiene al Espíritu Santo adentro, y no creo que tengo que acordarles que cada persona que ha creído en Jesucristo ya lleva el Espíritu Santo adentro, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia y tiene el Espíritu Santo, es como tenerlo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo es el otro consolador que nos llevará a nuestra memoria todo lo que Él nos había hecho. Y cuando usted lee su Biblia, Dios está hablándole. Cristo está hablándole. Quiero compartirles una historia para ilustrar esto. Una historia semejante a la primera historia secular de la señora que estaba corriendo. En nuestra vida, nosotros encontramos 3 hijas cuando nos conocimos en el Instituto Bíblico Lakewood, estudiando su pastor y yo y muchos otros también. En 83 nosotros teníamos una sola hija. Pero en otros años después nacieron 2 más. Y la segunda nació en Michigan, la primera y la segunda nacieron en Michigan y la tercera nació en Ecuador, cuando nosotros estábamos sirviendo a Dios en Ecuador como misioneros. Y Dios nos llamó a volver a Michigan en 90 y volvimos a Michigan y nosotros servimos como pastoras, asistente, asociado por 25 años. En el año 92, en diciembre, el 27 de diciembre, más o menos a las 7 de la noche, era oscuro, había una nieve fresca y la calle frente a nuestra casa, puro hielo. Y habían hecho, mi esposa y nuestras hijas habían hecho unas galletas navideñas y ellas iban después del servicio de la noche, llegamos a casa, iban a entregar unas galletas a los vecinos, galletas navideñas. Salió la mayor, que tenía 9 años, y la segunda, que tenía 7 años. Salieron de la casa con 2 platos de galletas para cruzar la calle y entregar galletas a los vecinos de enfrente. Pues la mayor vio que venía una camioneta, un pickup, y se quedó en la banqueta. La menor, que es pero demasiado pegado a la gente, que ama mucho a la gente, no vio nada.
simplemente salió para cruzar la calle sin darse cuenta de un solo vehículo que venía de mano derecha. Y él frenó, pero patinaba, porque era puro hielo. Y golpeó a nuestra hija, y le pegó fuerte, y le tumbó al otro lado de la calle, donde ella quedó cara para abajo, en la nieve, inconsciente. Y su hermana mayor comenzó a gritar y a chillar, y estaba bien asustada. Y mi esposa escuchó eso de la ventana, y mi esposa me dijo, sal y ve lo que pasa, yo voy a llamar el 911. Entonces yo salí y vi que ahí mi hija, la segunda, la mediana, inconsciente en la nieve, pero cuando yo la encontré cara para arriba. Después entendimos que la mayor volteó el cuerpo de su hermana. Eso no se debe de hacer, pero en este caso salvó su vida. Porque cuando yo la vi, yo veía sangre saliendo así, fluyendo de su nariz, y sangre saliendo de su boca también. O sea, dos flujos de sangre de su cara. Inconsciente. En ese momento, ¿qué hace uno? ¿Verdad? Yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué hago? O sea, casi uno no puede hablar. Es como que, Dios, hija. Pensé en ese momento, el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. O sea, yo estaba pensando que el diablo maligno vino para robar a nuestra hija, ¿verdad? Es lo que yo pensaba. Señor, ¿qué hago? Y me vino esa voz apacible y delicado y me dijo unas palabras. Digan ustedes, las palabras del entrenador. Las palabras del entrenador me vinieron. Y voy a contarles el resto de la historia. Pero por ahora, quiero decirles esto. Si usted pondrá la palabra de Dios en su corazón cuando no la necesita, el Espíritu Santo la llevará y la sacará de su vida cuando sí la necesita. En la misma manera que esa señorita en ese parque en Seattle, Washington, como se le acordó de las palabras del entrenador, en cualquier crisis, el Espíritu Santo está presente con usted. Como que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas porque había caos y desorden en el principio, en Génesis 1, versículo 2. El Espíritu Santo siempre está presente en el caos, en la crisis, en el problema. El Espíritu Santo está ahí, pero a veces no nos damos cuenta. Lo más inteligente que podemos hacer es acordarnos que el Espíritu Santo está aquí. Y Él es el otro consolador. Él es el otro Jesucristo. Y su palabra de que leemos en la Biblia, ese es otro consolador más. Y poner la palabra de Dios juntamente con el Espíritu Santo es lo equivalente a tenerlo a Jesucristo ahí mismo presente. No hay ninguna diferencia. Cada uno de ustedes experimentará una crisis de vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando. No estamos jactando de eso, no queremos que nos suceda, pero pasa. Los vientos vienen, los ríos, las lluvias vienen en contra de aquella casa para tratar de tumbarla. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos digan, yo soy un espíritu. Yo soy un espíritu. Yo tengo una alma.
Y yo vivo en un cuerpo. Nosotros somos hechos de 3 partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y si dice la Biblia que Dios nos santifica, espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo lo hace? Jesucristo dijo en Juan 17, en su oración famosa, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos santifica por su palabra. Cuando nosotros podemos y metemos la palabra de Dios en nuestra vida, esa palabra nos santifica. ¿Qué significa santificar? Santificar significa separar para uso divino. Dios a usted le santifica, le separa para sí mismo, para uso divino. Lindo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Por su palabra. Entonces, entre más que la palabra de Dios le influencia a usted, más se santifica y más se separa por Dios por uso divino. ¿Cuánto quiere que Dios le use? Mete su palabra. Eso le santifica y eso aumenta la posibilidad para Dios que Él ocupe su vida para su gloria. Ok, ¿cómo se puede meter la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo? Vamos a comenzar con lo más fácil, el cuerpo. Todos digan, y voy a aprender la manera más fácil de meter la palabra. Ok, así es. ¿Cuántos tienen una Biblia? Yo no, porque se me perdió hace un mes. Una Biblia que compré en Lakewood Church en 1990 en la librería. Hace un mes se me perdió. Estoy enojado, pero no con Dios, con el diablo. Yo estoy orando que Dios me muestre dónde está. En esa Biblia, mi hija de 2 años en aquel entonces escribió, y yo me enojé, pero después puse la fecha, porque dije, después de unos años, esas palabras, esas marcas que hizo, van a ser como tesoro para mí. No quiero perder esa Biblia. Satanás, entrégamelo en el nombre de Jesús. Pero ustedes tienen una Biblia. Esa Biblia es algo físico, ¿verdad? Y sus manos son cosas físicas. Y sus ojos son cosas físicas. Y sus orejas son cosas físicas. Y su boca es algo físico. Entonces, coja su Biblia en sus manos, vea las palabras con sus ojos físicos, pronuncia las palabras, no sé si es un versículo, o un párrafo, o un capítulo, o un libro. Para ahorita eso no importa. Pero lea las palabras en voz alta. En voz alta. En voz alta. Y oiga las palabras con sus oídos físicos. Esa es la parte fácil. No es la parte difícil. Próximamente vamos a tratar con la parte difícil. Pero la parte fácil es la parte física. Interactúa con su Biblia. Es algo físico. Y Jesús, cuando Él estuvo aquí, era algo físico. Una persona con cuerpo, ¿verdad? Hueso y carne. Entonces, cuando ellos escucharon sus enseñanzas y sus palabras hace 2000 años, eso era algo físico. ¿Hasta qué profundidad penetró las palabras de Jesús cuando Él enseñaba la palabra de Dios a sus discípulos? ¿Hasta qué punto penetraron esas palabras? Yo digo que no muy profundamente. Porque cuando Él murió, no se acordaron ninguna de las veces que Él les decía que el Hijo de Dios tiene que morir, tiene que sufrir, tiene que ser crucificado, pero se va a levantar de los muertos. No escucharon, pero nada de eso. ¿Por qué? Porque sus oídos eran tapados.
no podían entender. Pero Jesús hizo una promesa, que el Espíritu Santo, el otro consolador, llevará a su memoria las palabras que Él les había dicho. Y llegó momentos en que cada uno de ellos se acordaron, sí nos dijo que tenía que morir, sí, pero no estamos prestando atención. Esto le va a pasar a usted también y me pasa a mí, que va a leer su Biblia y no se le va a acordar nada. Eso va a pasar, y ya le ha pasado, ¿verdad? Y su mente está en otro lugar. Pero hazlo de todos modos. Amén. Porque el Espíritu Santo está viendo su actividad y va a bendecir su actividad. Y no va a ser sin provecho. Va a beneficiar su vida seguramente. Yo le garantizo, bendecirá su vida. ¿En qué manera? Yo no sé. Pero yo sé que le va a bendecir. Me ha bendecido a mí también. Amén. La próxima parte es interactuar con la palabra de Dios, con su alma, con su mente, con su intelecto. Cuando usted está leyendo las palabras de la Biblia en voz alta, escuchando las palabras, trata de entender las palabras, el significado de las palabras, lo más que pueda, con su mente, con su entendimiento. Haga el esfuerzo. Esta es la parte difícil. La parte de interactuar con la Biblia, con la palabra de Dios, con su mente, con su alma, es lo más difícil. Hágalo de todos modos, porque Dios va a bendecirlo. Aunque no entienda, Dios lo va a bendecir. Hágalo. Porque Jesucristo dijo que si vosotros permanecierais en mi palabra, serán mis discípulos verdaderos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Hágalo de todos modos. Trate de entender. Pero pastor, no entiendo nada. Yo leo la Biblia y no entiendo nada. No me importa. Hágalo de todos modos. ¿Sabe por qué? Porque la tercera parte, lo que corresponde a su espíritu, y usted es un espíritu, y tiene una alma, y vive en un cuerpo, la parte más profunda que es su espíritu humano. El Espíritu Santo comienza a tocar su espíritu humano y comienza a abrir las palabras de Dios en la Biblia y comienza a darle revelación. Gracias. Amén. Hermano David, yo nunca he recibido ninguna revelación. Yo hablo con mis amigos y ellos tienen revelación y yo nunca recibo ninguna revelación. Mentiras. Sí, eso sí le pasa. Le voy a indicar cómo. ¿Usted ha creído en Jesucristo? Amén. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Usted no entiende cómo lo hizo. Yo le voy a decir cómo lo hizo. Porque el Espíritu Santo le reveló a usted quién es Jesucristo. No, es que ellos me enseñaron eso en la escuela dominical. Ok, es una cosa entender intelectualmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es otra cosa saber de convicción que Él es Dios mismo. Amén. Si usted se da cuenta que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, eso solamente le puede pasar por revelación. No se puede entender intelectualmente. Entonces, si usted ya nació de nuevo, ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya recibió revelación. Porque Jesús preguntó a Pedro y a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro abrió su boca y dijo algo que nunca había dicho. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesucristo? Bendecido eres Pedro, porque carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Si alguien sabe, ¿verdad?, quién es Jesucristo, por convicción, es solamente se puede por el Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Entonces usted ya ha recibido la revelación más grande que hay. Toda revelación que va a recibir después es menos, pero es importante para su vida.
Porque cuando Dios le revela algo en su palabra, le importa en una manera personal. Así es Dios. Entonces, cuando usted coge su Biblia física y la lee con su boca física y la escucha con sus orejas físicas y trata de entender las palabras con su mente, Dios dice, eso me agrada. Me voy a acercar y le voy a enseñar algo a mi hijo, a mi hija. Así es Dios. Él ve su esfuerzo y bendice su esfuerzo. Tenga fe que cuando usted lee su Biblia, Cristo se junta con usted, el Espíritu Santo se levanta en usted y el Padre comienza a mostrarle cosas. Alguien va a decir, pues, eso no me ha pasado. Cambia su actitud. ¿Ok? Porque eso es la vida normal de un discípulo. Y en vez de decir cuál es su experiencia, comienza a decir cuál es la vida normal de un discípulo. Y eso es interactuar con Jesucristo hoy en día mediante su palabra, mediante el Espíritu Santo. Comienza a creer que Dios hace eso porque está en su palabra. Dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Hubo unos discípulos en el camino para Emaús. Después de la muerte de Jesucristo, Él ya se había levantado, pero ellos no se dieron cuenta. 2 discípulos en Lucas 24, caminando hacia un pueblo de hace 8 días de distancia. Y un tercer hombre comienza a caminar con ellos. ¿Ustedes saben la historia? Este tercer hombre dice, ¿por qué ustedes están tan tristes? ¿De qué platican? ¿De qué están pensando y hablando? Él era Jesucristo levantado. Amén. Pero ellos no se dieron cuenta. Y Él comenzó a hablarles de lo que tenía que suceder con el Hijo de Dios. Y Él iba a entrar en una casa. Y Él hizo como que iba a salir sin ellos. Y lo invitaron a entrar con Él y cenar con Él. Se sentaron, los discípulos partieron pan. Y cuando comenzaron a comer el pan, ¿qué pasó? Jesucristo desapareció. Entonces ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros en el camino y nos hablaba de las cosas que tenían que suceder? Dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Mire, ellos estaban en la misma presencia del Señor Jesucristo. Físicamente Él estuvo con ellos. Y no se dieron cuenta. Esto le va a suceder a usted también. Porque va a abrir su Biblia y va a leer las palabras en voz alta y va a pensar de las palabras y poco a poco va a comenzar a entender cosas que nunca habían visto antes. Y no le va a dar cuenta que es Dios que le habla. Pero eso le va a pasar. Y después, el próximo día usted va a decir, yo creo que eso fue Dios que me decía eso. Yo no sé cómo yo entendí eso. Es porque Dios abría su corazón y le da entendimiento en su palabra. Él lo hace por todos sus hijos y no hace excepción de personas. Usted incluso. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sí, era necesario. Entonces la parte fácil, coger su Biblia física y leerla. La parte difícil, tratar de entender. Pero la parte buena es cuando el Espíritu Santo comienza a revelar cosas a su espíritu. Y usted crece en su entendimiento. Eso se ilustra con Marta y María, porque Marta se preocupaba con muchas cosas, pero María se sentó a sus pies y escuchaba su palabra. ¿Sabe qué Jesucristo dijo acerca de María? Ella ha escogido la buena parte, que no se le quitará. ¿Ok? Cuando usted persiste
en leer su Biblia, las cosas que el Espíritu Santo le muestra, nunca se le puede quitar, porque están imprimidas en su espíritu permanentemente. Y eso es lo que le cambia. Y cuando Jesús dijo que el hombre no vivirá por pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios, y esa palabra es del griego rema, que significa palabra vivificada. O sea, yo puedo memorizar un versículo hoy y mañana se me olvida. Pero si interactúo con Jesucristo y con Dios mi Padre, con ese versículo, y conversamos y Él me muestra cosas, eso no se me puede quitar. Entonces, cuando yo estaba hinchado sobre mi hija, Señor, ¿qué hago? Estas palabras se me vinieron. ¿Cuántos quieren saber las palabras que me vinieron? Se me vinieron las palabras de Salmo 118, versículo 17. No morirás, sino vivirás y declararás las obras de Jehová. Cuando yo escuché eso en mi espíritu, ¿qué hice yo? Abigail, no te preocupes. Ella es inconsciente y sagrando, ¿ok? Abigail, no te preocupes, porque no morirás, sino vivirás y declararás las palabras de Jehová, las obras de Jehová. Comencé a decir eso, mi esposa comenzó a decir eso. Y tengo reporte del médico encargado cuando ella llegó a la sala de emergencia. Él dijo, y él no sabe que yo sé esto, pero me lo han reportado. Él dijo, o morirá o será un vegetal. Es lo que el médico encargado dijo. Yo no sabía eso en aquel entonces, sino 3 meses después aprendí. Pero comenzamos y seguimos diciendo lo que el Espíritu Santo vivificó en nosotros. No morirá, sino vivirá. Después de 8 días salió de su coma, abrió sus ojos y se comenzó la comunicación. Después de 10 días más, la llevaron a un hospital donde hacen terapia de todo tipo. Y dentro de 1 mes y medio regresó a casa y asistía a la terapia como 3 días a la semana, después 2 días, después 1 día, después ya no. En 1 año estuvo más o menos normal. ¿Okay? Ahora, lo que quiero decirles es, yo no sabía que yo sabía ese versículo. En el momento de necesidad, hablando con Dios, Él me acuerda de esa verdad en ese momento cuando yo la necesité. Y donde hay la palabra de un rey, hay poder. Hay potestad. Cuando usted medita en la palabra de Dios, interactúa con Dios mediante su palabra, esa es una experiencia que le cambia y nunca será igual a usted. Gloria a Dios. Y no es en vano, es con propósito que hacemos estas cosas. Y esto le indica a usted la vida normal de un discípulo de Jesucristo. Esta es la vida normal. No estoy diciendo que la crisis es normal. Estoy diciendo que la interactuación, la comunión que usted tiene con Dios mediante su palabra, esa es la vida normal. No pierde la experiencia. Dios está esperándole. El Padre está esperándole. El Hijo está esperándole. El Espíritu está esperándole a que se pare el tiempo y que ponga su Biblia frente a su ojo, frente a su cara y comienza a entregar su energía y su deseo y su hambre y su sed para conocerle a Él más. Gloria a Dios. Amén. Y nunca será igual. Amén. No se le olvide la parte fácil, la parte física. No se olvide la parte difícil, es la parte mental. Tratar de entender. Y no se les olvide la parte buena.
cuando el Espíritu Santo comienza a participar en su estudio y le muestra cosas que le cambiarán. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? Amén. Ok. Gloria a Dios. Ok, vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque el plan que tú tienes para nosotros no es un plan religioso, es un plan de relación, de comunión, de profundizar nuestro conocimiento de ti y tu conocimiento de nosotros individualmente. Señor, hoy tomamos la decisión de hacer que tu palabra sea número 1 en nuestra vida. Señor, danos hambre, danos sed, danos deseo profundo de participar en tu persona mediante tu palabra. Nos la diste. Señor, nos lo diste a nuestro Salvador, nos la diste tu palabra y nos diste tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora con todo ojo cerrado, si usted individualmente sabe que sus pecados están perdonados y lavados por la sangre de Jesús, y sabe que su nombre está escrito en el libro de vida del Cordero, levante su mano, por favor, y bájela. Okay. Gracias. Ahora, si usted está aquí en esta mañana y no está seguro que Cristo mora en su corazón, porque nunca ha tomado un momento para invitarlo, pero que quiere invitarlo, quiere experimentar la vida con Jesucristo, levanta su mano y puede bajarla. Quiero orar por usted. ¿Alguien? Si usted dice, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, levante su mano, puede bajarla. Amén. No veo ninguna mano levantada. Pastor Santiago, gracias por esta oportunidad de compartir su palabra. Ha sido una bendición para mi vida. Gracias. Dios y nos bendiga a ustedes también. No se les olvide, cuerpo, alma y espíritu, Dios les santifica por su palabra. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los lugares, tremenda palabra, muy práctica.